Tratar esa anestesiología. Mi nombre es Miluska Daniela Delgado Flores, soy médico anestesiólogo cardiovascular y ahora vamos a tratar este tema. ¿Listo? Como sabemos, la anestesiología es una rama de la medicina. No solo está encargada de lo que es el cuidado antes, durante y después del acto quirúrgico, sino también del alivio del dolor y del total cuidado del paciente. Esto implica la preparación del paciente para una intervención quirúrgica, el tratamiento del paciente crítico en distintas áreas, el ser responsable de calmar el dolor y también del tratamiento de las complicaciones que surjan en el acto quirúrgico. Dentro de los tipos de anestesia, vamos a tratar 3 tipos de anestesia. Es la anestesia local, la anestesia regional y la anestesia general. La anestesia local es el depósito de un anestésico local en un área particular del cuerpo. Este solo va a hacer que genera una insensibilidad de esa zona. Todos los pacientes mantienen la conciencia en todo momento. Una anestesia regional ya usa insensibilidad en una región del cuerpo. Ya no es un área específica, sino es una región. Y esto se realiza en áreas donde pasan los nervios que proveen la sensibilidad a dicha región. Y la anestesia general sí es un estado de inconsciencia inducido por anestesia. Tanto pueden ser agentes inhalatorios como endovenosos, el cual va a generar que el paciente no responda a estímulos dolorosos. Y esto incluye 3 partes, que la vamos a tratar en un momento. Entonces, esos son los 3 tipos de anestesia, la local, regional y general. Dentro de la anestesia local, como les dije, es insensibilidad de una sola porción y recordemos que este es un bloqueo reversible. Esta anestesia local puede ser por vía tópica, por infiltración o a través también regional. Esto impide la apertura, esto es de acuerdo al efecto del anestésico local con el que vamos a trabajar y este va a generar el tipo de anestesia. En lo que es anestesia regional se divide en neuroaxial, bloqueos de nervios periféricos y anestesia regional intravenosa. Se llama neuroaxial porque implica el neuroeje. Dentro del neuroeje tenemos que tratar que la parte del neuroeje es el cerebro y la médula espinal. Entonces, al tocar la médula espinal le llamamos neuroaxial. ¿Y esa cómo puede ser? Subaracnoidea, epidural o combinada. Dentro de los bloqueos periféricos es el bloqueo de un plexo nervioso o de una región cercana a uno o varios nervios periféricos. Y la anestesia regional intravenosa es administrar anestésico local a una extremidad en la que previamente se ha colocado un torniquete y en la cual va a limitar el flujo sanguíneo e impide el paso del anestésico local al torrente. Entonces, la anestesia subaracnoidea es parte de los bloqueos neuroaxiales y como vemos aquí en la figura, nos damos cuenta que es subaracnoidea porque estamos observando la salida del líquido cefalorraquídeo. Y la epidural que cruza el ligamento amarillo y llega al espacio epidural, en el cual nosotros podemos colocar el catéter epidural o si no, nuestro anestésico local. Entonces, la diferencia entre ambas la van a poder leer y la van a tratar cuando estén en sus rotaciones, ¿no? Porque dependiendo de cada uno de los puntos donde vamos a ir, vamos a determinar cuál es la anestesia. Doctora, y la combina, dime. No está pasando las diapositivas, disculpa. Ahí está colgada. Sí. Ay, ahora sí, se pasó. Creo que si no ponen la copita, sí pasa. Ya, creo que ese es el problema. ¿En qué se quedaron? Ahorita está en la diapositiva de diferencias, ¿no? No avanzaban. Ah, ya, en esa no avanzaba. Ya. Sí miran esta, ¿verdad? Sí, la de diferencias entre raquídea y epidural. Entonces, dentro de esas diferencias es lo que ustedes lo van a leer en las diapositivas y van a poderlo tratar cuando hagan en su rotación con el médico anestesiólogo que le corresponde. ¿Listo? Lo que vamos a tratar es la anestesia combinada. Se llama combinada porque es el uso de la epidural y de la espinal.
Esta se emplea con fines de tomar los mayores beneficios de ambas, tanto de la anestesia regional epidural como de la anestesia raquídea. La raquídea, la ventaja nos daría que es un menor volumen de anestésico, una mayor rapidez de asistencia y una menor toxicidad. Y la anestesia combinada con el catéter epidural, esta nos podría dar que podemos hacer un tipo de analgesia durante todo el acto quirúrgico. ¿Listo? Dentro de los bloqueos periféricos, tenemos que actualmente todos los bloqueos periféricos ya se realizan con guía ecográfica. ¿Por qué? Porque la guía ecográfica nos garantiza que estemos en una zona adecuada y con eso disminuir las complicaciones por el tipo de función. Entonces es el mayor beneficio y esto hace que podamos utilizarlo no solo para cirugía, sino también para el alivio del dolor. Dentro de los bloqueos tenemos bloqueos de miembros superiores, de miembros inferiores y, como ven aquí, hasta de fascias y tejidos perineurales que generan el alivio del dolor o la analgesia para el acto quirúrgico. Ahora, vamos a definir la anestesia general como una pérdida de conciencia inducida por fármacos, durante el cual el paciente no puede ni despertarse, ni al estímulo doloroso cuando está sometido a un acto quirúrgico. Dentro de las fases de la anestesia general tenemos 3 fases: inducción, mantenimiento y recuperación. Entonces, la inducción es la fase en la cual el paciente pasa del estado de conciencia al estado de inconsciencia. El mantenimiento es del estado de inconsciencia analgesia durante todo el acto quirúrgico. Y la recuperación es el proceso de pasar del estado de inconsciencia de nuevo al estado de conciencia, recuperando la respiración espontánea y la respuesta somática. Dentro de las tres fases, una fase muy importante para nosotros es la inducción, porque la inducción requiere el uso de inconsciencia, el uso de analgesia, el uso de hipnosis y el uso de relajante neuromuscular. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es anestesia general, usamos hipnóticos, que eso nos genera amnesia. Usamos analgésico para el alivio del dolor y eso nos da los opioides. Y usamos relajantes neuromusculares para generar la inmovilidad del paciente. Dentro de los opioides usamos fentanilo, remifentanilo. Generalmente usamos estos dos porque en el mercado hay estos dos nada más. No tenemos el alfentanilo. Dentro de la hipnosis, sí, yo puedo decidir si voy a dar una anestesia, dependiendo del tipo de anestesia general yo voy a decidir si voy a usar agentes anestésicos inhalados o agentes anestésicos intravenosos, como vemos aquí. Y dentro de los relajantes neuromusculares tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. Dentro de los no despolarizantes tenemos un grupo que es los bencil-isoquinolina y los grupos esteroides. Dentro de los esteroides es el rocuronio el que más usamos y de las bencil-isoquinolínicas, tenemos el atracurio, el cisatracurio y el vivacurio. Como les comentaba, ahora vamos a tratar los 3 tipos de anestesia general. Tenemos anestesia general inhalatoria, cuando el único agente anestésico utilizado son los agentes inhalatorios. Tenemos anestesia total intravenosa, cuando los únicos agentes utilizados son los agentes intravenosos y que se dan en una infusión, bombas de infusión continua. Y anestesia balanceada se le llama a la inducción endovenosa y al mantenimiento con gases inhalatorios. Entonces ahí ya tenemos nuestras 3 diferencias entre los 3 tipos de anestesia general. Listo. Como les dije, una parte importante para nosotros como médicos anestesiólogos es la evaluación preanestésica que hacemos del paciente. Todos los pacientes son diferentes, por ende tienen características diferentes. Dentro de eso tenemos que nosotros ver lo que es toda la historia clínica.
para poder determinar qué tipo de anestesia es la más óptima para este paciente. Dentro de lo que es la evaluación preanestésica, tenemos que tener la historia clínica con una buena anamnesis, una buena exploración del paciente, y esto ya nos va a decir el diagnóstico. Las pruebas complementarias, al haber hecho el diagnóstico de mi paciente, yo ya voy a saber cuál va a ser el plan quirúrgico. Y dentro de ese plan quirúrgico van a tener que pedir pruebas complementarias como es el electrocardiograma, radiografía si es que lo indica y pruebas de laboratorio. Dentro de los antecedentes en lo que es historia clínica, yo tengo que ver todos los aparatos y sistemas, ya que los pacientes a veces no recuerdan todas las enfermedades que padecen y por ende yo tengo que recalcar en toda la consulta de estas patologías. El examen físico de la misma manera, tengo que ir desde la cabeza hasta los pies para yo poder hacer una buena evaluación del examen físico. Pero nosotros como médicos anestesiólogos tenemos un examen médico, un examen físico ya más dirigido hacia ver la factibilidad, si este paciente se va a poder intubar o no, si este paciente es vía aérea difícil, si este paciente requiere otros cuidados, otras medidas, otros dispositivos. Para eso hay unas escalas. Dentro de esta tenemos la escala del Mallampati. La escala del Mallampati nos permite visualizar estructuras faringias en un paciente sentado y con la boca abierta. Este nos permite clasificarlo en 4 tipos. Mallampati 1, que vemos visibilidad del paladar blando, la úvula, los pilares, amigalimus. Mallampati 2, solo voy a ver el paladar blando y la úvula. Mallampati 3, voy a ver solo la base de la úvula y el paladar blando. Y Mallampati 4, como miran aquí, es imposible ver ya el paladar blando, solo voy a quedar con paladar duro, no miro más. ¿Listo? Otra característica es la apertura bucal. La apertura bucal yo veo cuando el paciente hace ligera extensión cefálica, se mide la distancia interincisiva. ¿Cuánto debe ser? Lo normal es más de 3 centímetros, pero de acuerdo a la clase yo voy clasificando en clase 2, clase 3 y clase 4. A medida que aumenta el grado de apertura bucal, aumenta el grado de dificultad para poder nosotros asistir esa vía aérea. Hay dificultad en la colocación de cánulas orofaringeas o también dificultad en la colocación del laringoscopio. Otro punto es la distancia tiromentoniana, algunos la llaman Patil-Aldrete, en el cual medimos desde el mentón hasta el cartílago tiroides. Esta distancia generalmente lo normal debe ser más de 6.5, pero nosotros sí tenemos de 6 a 6.5 cierto grado de dificultad y menos de 6 ya es mucho más probable que sea difícil, porque esto limita la extensión. Como vemos acá, mira, la distancia mentón tiromentoniana es menos de 6. Listo. Otra distancia es la esternomentoniana. También se mide desde el borde superior del manubrio esternal hacia la punta del mentón. Y clase 1 es más de 13, clase 2 de 12 a 13, clase 3 de 11 a 12 y menos de 11 ya indica que hay limitación en la extensión. Otro punto importante es la protrusión mandibular. El paciente lleva el mentón hacia adelante lo más posible, pasando por los dientes incisivos inferiores. Entonces, de acuerdo a esta distancia del mover, nos da una facilidad de que nosotros podamos hacer la maniobra de extensión de la mandíbula. Nosotros le llamamos a esta maniobra es para los pacientes que tienen algún grado de limitación en la extensión. Entonces, solo podemos hacer lo que es la tracción mandibular.
Entonces, de acuerdo al paciente, yo lo voy a clasificar si va a protruir o no protruir. Otro punto, entonces, con estos 3 puntos que vemos, y este más que me faltaba, la circunferencia cervical, que es, si mide más de 43 centímetros, es más riesgo de intubación difícil. Ahora, con esos exámenes que se han hecho físicamente, o sea, es lo que yo lo puedo evaluar en un consultorio, yo voy a determinar que si este es vía aérea difícil o no. Cuando yo hago esa evaluación, yo ya tengo que prepararme si este es probablemente vía aérea difícil. Tengo que tener más dispositivos, más cosas a la mano, pedir ayuda y hacer otro protocolo. Pero hay un examen, uno de ellos no determina solo el grado de dificultad. Hay más sensibilidad y especificidad cuando yo sumo más de 2 o 3 criterios. ¿Listo? Pero cuando yo ya veo que el paciente tiende a hacer esto, entonces hay un examen que solo se hace bajo la laringoscopía directa. Y este ya valora en sí el grado de dificultad. Entonces, este examen solo se puede realizar en pacientes que están bajo anestesia general, o sedados, o bien despiertos con anestésico local en dicha zona. Porque si yo les hago alguna maniobra de querer colocar algún laringoscopio o hasta una paleta, ustedes van a activar su reflejo nauseoso. Entonces no voy a poder ver este grado que es el Corman-Lejeune. ¿Listo? El Corman-Lejeune, como les dije, ya mide en sí el grado de dificultad, pero ya cuando ya el paciente está para ser intubado. Entonces ya yo no tengo más opciones porque ya he visto que sí se podía intubar, entonces he decidido hacer la laringoscopía directa. En el grado 1 solo observo todo el anillo periglótico, las cuerdas vocales y es más probable la intubación. En el grado 2 veo la comisura posterior o solo la mitad posterior del anillo glótico. Así como acá, miren, solo observo la parte posterior. En el grado 3 solo visualizo la epiglotis y en el grado 4 ya no visualizo nada. Acá prácticamente solo vemos la base del ala. Listo. Entonces, eso es la parte del examen físico. Una vez que yo ya tengo todos los exámenes complementarios, tengo que hacer el respectivo consentimiento informado de acuerdo a la patología y riesgos de la cirugía. Eso informo al médico, al paciente, para que esté informado de qué se le va a hacer en la intervención quirúrgica, de parte de anestesiología. Y si requiero alguna evaluación, puedo hacer las interconsultas correspondientes a su especialidad. ¿Para qué realizo toda esta evaluación preanestésica? Para poder determinar el riesgo anestesiológico. El riesgo anestesiológico es el riesgo que lo hace la Sociedad Americana de Anestesiología para poder ver el grado de complicaciones y el riesgo de complicaciones para la cirugía. Se clasifica del 1 al 6. El 1 es un paciente sano. El 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve o moderada, pero que está controlada y sin limitación funcional. El riesgo es mínimo. El grado 3 sí tiene una enfermedad sistémica severa que tiene limitación funcional. El grado 4 ya es una enfermedad incapacitante severa con proceso que es un riesgo de vida constante. Y el grado 5 ya es un paciente moribundo, sin esperanza de vida, sin una operación. ¿Listo? Y el grado 6 es ya el paciente que se declara muerte cerebral y es el que es donante de órgano. Toda la letra E significa que el paciente puede ser, viene en criterio de emergencia. Vamos a explicar ahorita cómo es criterio de emergencia. Dentro de los ejemplos de las ASAs, el ASA 1 es un paciente sano, no fumador, no consume. Aquel que ya tenga algún riesgo ya es ASA 2, como ejemplo el embarazo, pacientes ya
con patología como una preeclampsia moderada, o sea, ya es un riesgo 3, porque ya no es una gestante normal, sana, aparentemente, sino ya es una gestante que tiene una enfermedad que se llama preeclampsia. Lo mismo con pacientes con hipertensión. Si es una hipertensión controlada, entonces sería un ASA2, pero si es una hipertensión mal controlada o viene descompensada con afectación de órgano blanco, ¿qué quiere decir? Que ya hizo insuficiencia renal, que ya hizo una ACV, entonces ese es un paciente que ya tiene una hipertensión arterial de riesgo 3. Un paciente de grado 4, grado 3, también lo calificamos un hipotiroidismo no controlado. Grados 4 son los síndromes de HELP, ya son pacientes gestantes con una preeclampsia, pero que ya esa preeclampsia se ha complicado con hemólisis, con leucopenia, con plaquetopenia, con elevación de enzimas hepáticas, entonces ya ha hecho una disfunción orgánica, entonces ahí ya sería el grado 4. ¿Listo? La sepsis o los shock séptico o shock hipovolémico también se clasifica como grado 4. Y el ASA5, ya los pacientes que ya vienen en muy mal estado, como una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, un paciente con desprendimiento de placenta o rotura uterina, que ya el grado de complicación es mucho mayor. Y la muerte cerebral. ¿Por qué les decía que era importante saber el criterio de emergencia? ¿Por qué? Porque todos los pacientes que van a ir programados a una cirugía deben cumplir el ayuno preoperatorio. El ayuno preoperatorio es 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leche materna, para leche no materna es 6 horas, para comida ligera, no grasa, es de 6 horas y comidas completas hasta de 8 horas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo vengo de emergencia al hospital, yo no garantizo que el paciente que ha venido no haya comido en su casa. De repente él tomó agua, de repente él comió, entonces ahí ya hay más riesgo de complicación porque no cumple el ayuno preoperatorio. Entonces con esto yo voy a decir que hay más riesgo de complicación y que haga una neumonía por aspiración. Entonces, yo tengo que determinar, por eso la E de emergencia. Entonces, esas son algunas recomendaciones en los adultos. Digamos, en los adultos le decimos, paciente adulto, 8 horas de ayuno, señora. Entonces, ya sabemos, ustedes cuando preparan a sus pacientes para ser operados, ya le van, no, señora, por favor, usted 8 horas de ayuno, ya no coma desde las 6 de la tarde, si se opera se opera a las 5 de la mañana o dependiendo de ustedes, calculan las 6 horas o 8 horas que va a ser sometido. Si va a entrar a las 2 de la tarde, entonces sí puede tomar desayuno y a partir de las 10 ya no come. Entonces ustedes tienen que cuantificar de las 8 horas de ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda? Jóvenes. Jóvenes, ¿están ahí? Sí, creo que me pregunta. Ya, bueno. Entonces, eso es en lo que se refiere a anestesiología. Dentro de las preguntas del examen, hemos tenido una dificultad con los compañeros de la rotación anterior. Entonces, se ha tenido que modificar para ser mucho más específicos en las preguntas, porque ustedes justifican ciertas cosas, pero vamos a ser ahora mucho más específicos para que solo cataloguen ciertas cosas. ¿Listo? Como ya no tienen preguntas, entonces nos vemos el día de mañana en las rotaciones con sus docentes. Listo, que tengan buena noche, gracias.